preséntate y después le damos tiempo a Varón Diego. Adelante. Dale, mucho gusto a todos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Saludo al Señor Diego, sí, saludo al moderador, no sé su nombre, pero amigo, los saludo en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Soy Alex Serrato, misionero capellán, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida del país de Colombia. Y pues andamos predicando el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Ya saben, voy a defender la doctrina bíblica de que Jesucristo es el único Dios, así lo llama la Biblia, y lo llama el Padre. Gracias. Ok, gracias Alex. Adelante Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Sic, evangelista, soy de Guatemala, pertenezco a la misión evangélica del Príncipe de Paz. El día de hoy vengo a presentar la doctrina bíblica Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No voy a usar filosofía ni nada de eso, voy a ser 100% bíblico, pura Biblia. Así que no voy a estar utilizando términos filosóficos, pura Biblia. Y entonces, primeramente Dios, que sea de bendición. Saludos a todos y espero que disfruten este debate. Ok, gracias. Ok, serán, repito de nuevo, 15 de argumentación, 10 de refutación, 5 de contra, 3 preguntas. Mantengámonos con respeto, anoten las citas bíblicas de cada participante para que puedan ir a refutar y contrarrefutar. Cuando tú me digas, Alex, yo te doy tus 15 minutos y empezamos con el debate sobre el tema de Jesús, el único Dios y Padre. Yo apago mi micrófono, apaga su micrófono Diego, prendes tu micrófono Alex y cuando tú me digas nos vamos y te pongo tus 15 minutos. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el debate y vamos a analizar algo. ¿La Biblia llama a Jesucristo el único Dios? Sí, literalmente lo llama el único Dios. Y la palabra único significa solo, sin otro igual a él o semejante a él. Único en su género, único en su especie. ¿La Biblia lo llama a Jesús el único Dios? Sí, ¿dónde lo dice? Lo dice Judas en el capítulo 1 o en su único capítulo, verso 4, en la Biblia pechita y en el texto griego. Por favor, vayan e investiguen allá. Y Judas dice estas palabras acerca del Señor Jesús. Judas 1, verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a aquel que es el único Señor Dios. En el texto griego dice así, niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el verso 25 dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Todos sabemos que el único y sabio Dios, el Salvador, es Jesucristo. Todos sabemos eso. Dice Judas 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo para Judas es el único Dios. No hay otro además de él. Ahora, Pablo también lo dice en su carta a Timoteo, donde Pablo dice en su primera carta, capítulo 1, verso 15 al 17, dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habían de creer en él para vida eterna. Mire lo que dice aquí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está exaltando a Jesucristo como ¿quién? El único y sabio Dios, el inmortal, el invisible. Sí, el que vino al mundo. Porque debemos rescatar algo de esta oración, de esta exaltación que Pablo hace. Debemos rescatar algo. Que Pablo nos está diciendo en Hechos capítulo 24, verso 14, Pablo dice allí, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Recuerde bien. Y en Hechos 28-23, Pablo dice allí que él enseñaba de Jesús en base a estas escrituras. Y es en base a esas escrituras que nos dice que Jesucristo es el único Dios. ¿Por qué?
Porque según la Biblia, el único Dios, el cual es Yahvé o Jehová, es el que vendría a salvarnos. Salmo 86:10 dice que Jehová es el único Dios, el solo Dios, el monoteos, el único Dios. Isaías 37:16 también nos dice lo mismo, que Jehová es el monoteos, es decir, el único Dios, el solo Dios. Y ese fue el que dice la escritura que él mismo que hablaba estaría presente, que él mismo vendría y nos salvaría. Eso es importante anotarlo. Por eso la Biblia nos denota que Jesucristo es el único Dios. El mismo Jesucristo también dijo ser el único Dios. Lo que pasa es que si usted no investiga, se va a quedar siempre con eso. El mismo Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 1, 7 y 8, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir. Allí la palabra todopoderoso no debería aparecer allí. Debería aparecer, o en el griego aparece la palabra pantocrator, que significa Dios como absoluto y universal. Es decir, el Dios único. El Dios único, absoluto. El Dios solo, el absoluto, el universal. Jesucristo está diciéndonos aquí que Él es el Dios absoluto, el Dios solo, el Dios universal. ¿Cómo se debe traducir pantocrator? Eso es claro. Ahora, esto lo podemos leer de una manera explícita en la Biblia. De una manera explícita. Jesucristo es el único Dios. Pero recordemos algo que Pablo dice, según el camino que ellos llaman herejía: así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Es por eso que Pablo llama a Jesucristo Padre, o el Padre. Miremos, por favor. Segunda carta a los Corintios 6:16, Pablo dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si usted mira y analiza en las escrituras quién fue ese Dios que vino y habitó entre nosotros, ese es Jesucristo. Pero Jesucristo dice, mire lo que dice: apartaos de allí, no toquéis lo inmundo, dice el Señor. El verso 17, no toquéis lo inmundo, dice el Señor, y el Señor para Pablo es Jesucristo. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y quién es el Señor Todopoderoso? Jesús, lo acabamos de leer en Apocalipsis 1, 7 y 8. Los argumentos del Dios en tres personas no podrán negar esto: que Jesucristo es el Dios absoluto y universal, el Pantocrator, el Todopoderoso. Y vuelve y firma como el Pantocrator, como el Todopoderoso, lo firma en 2 Corintios 6, del 17 al 18. ¿Quién lo firma? Jesucristo. ¿Y qué dice allí? Seré a vosotros por Padre. Si Jesucristo es el único Dios y solamente hay un solo Dios, porque eso es lo que dice Pablo. Pablo dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. No hay dos dioses, no hay dos padres, no hay eso. No existe un Dios en tres personas, no está en la Biblia, no aparece. Tienen que coger un texto de aquí, otro de acá, y le voy a decir, tienen que coger un texto. Jesucristo es Dios, Tito 2:13. El Espíritu Santo es Dios, Hechos capítulo 5. El Padre es Dios, Juan 17:3. Es lo que tienen que hacer, pero nunca van a encontrar un texto así como yo estoy dando, que Jesucristo es el único Dios y que lo llamen Padre. No van a encontrar un texto así. Que diga un Dios en tres personas, o que hay tres dioses. Nunca van a encontrar un texto así. Yo sí puedo mostrar la literalidad de la Biblia. Santiago escribe en su carta. Santiago dice en su carta lo que dice literalmente. Dice capítulo 2, verso 1, dice: con ella bendicen al Señor. Perdón, capítulo 2, verso 1 dice: amados, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 3, verso 9 dice la Biblia de las Américas, la NBI y otras más, la Biblia textual, tercera edición, la textual, dice: con ella bendecimos al Señor y Padre. Mire, para Santiago Jesucristo es el Señor y también es el Padre. ¿Cómo es posible eso? Bueno, sería bueno entrar también en el campo de la filología, donde Santiago dice, lo que escribe literalmente en su carta es que Jesucristo Dios y Señor. Santiago, siervo de Dios y Señor
Jesucristo. Lo que dice en su salutación, Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así se encuentra en la Biblia Septuaginta al español. Así se encuentra en el texto griego. Por eso Santiago se encarga de decir, para los que solamente hay un Dios, un solo Dios, no hay un Dios en tres personas. Santiago no dice eso. Y llama a Jesucristo, el cual es el Señor, lo llama Padre. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que hay dos dioses, dos padres? ¿Será? ¿Será que hay dos dioses, dos padres? No creo. No creo, solamente hay un Dios, el Padre. Y Pablo, Santiago, llaman a Jesucristo Dios, Señor y Padre. Con eso tenemos. ¿Cuánto me falta, por favor? Llevas 8 minutos y medio. Dale. Ahora, de una manera implícita, también lo podemos notar en las Escrituras. En el Evangelio de Juan, Juan nos dice esto. Juan dice, hablando de Jesucristo, Juan capítulo 12, verso 39 al 41. Juan exclama y dice allí que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. Dice Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? Si usted mira el contexto, está hablando de Isaías capítulo 6, verso 5, donde Isaías dice, ay de mí, que han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y es el que dice estas palabras, cegó los ojos de ellos y enderezó su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y Juan está diciendo que Isaías al ver al Señor dijo estas palabras cuando vio su gloria. Pero Juan nos exclama y dice que ese es Jesucristo. ¿Quién es entonces? Si es el que dijo Isaías, ¿quién es el que dijo Isaías? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios, el que dijo que vendría, el mismo nos salvaría, el cual es el Padre. Lucas en el capítulo 1, verso 13 al 17. Lucas dice allí que Jesús es el Dios de Israel, el cual Juan prepararía camino. Vamos a leerlo, por favor, Lucas capítulo 1. Acompáñeme allá. Lucas capítulo 1 dice allí acerca de Jesús estas palabras. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, es decir, al Señor Dios de Israel. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Le recuerdo algo que el mismo Juan el Bautista dice. Cuando le preguntan quién es él, dijo, yo no soy el Cristo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan está diciendo que aquel que venía preparando es el Señor que dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría es Yahvé o Jehová. Isaías 40, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la gloria de Jehová sería vista, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor, el que vendría Jehová. ¿Y quién es Jehová? Isaías 37, 16 dice que es el único Dios. Isaías 63, 16, 64, 8 dice que es el Padre. Y por eso Juan llama a Jesucristo, y Lucas escribe que Jesucristo, según lo que dice el ángel, es el Dios de Israel. Y le recuerdo que para los judíos solamente hay un Dios, no hay un Dios en tres personas. No existe en la escritura judía, ni del Nuevo Testamento, ni en la del Antiguo Testamento que digan un Dios en tres personas. No existe eso. Eso es un cuento. Mera filosofía, mero paganismo, inventado en el tercer siglo, año 382, en el concilio de Tesalónica, con el edicto de Tesalónica. Allí se inventaron ese cuento de un Dios en tres personas. No existe. Por eso, en Lucas capítulo 13, Jesucristo, sabiendo quién es él, se llama a él mismo el padre de familia. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. ¿Cómo sabemos que se llama Jesucristo así mismo el padre de familia? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Se refiere a Jesucristo. ¿Cómo se llama él mismo? Pues él es el Dios de Israel. Y el Dios de Israel es el Padre, el único Dios.
Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10, dice, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo, y Jesucristo es el Dios de Israel, el que dijo que vendría a salvarnos. Y aquí el mismo Jesús está llamando al mismo Padre. ¿Por qué los apóstoles lo llaman Padre? ¿Por qué Él se llama Padre? Les recuerdo que Jesús le dice a sus discípulos, hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy, que os améis unos a otros. Les recuerdo que ellos son judíos y los judíos son hijos de Dios y le llama hijitos. Y Juan escribe en su segunda carta, dice que mirad, el gran mandamiento que recibieron del Padre, que se amen unos a otros. Y en el capítulo 3, verso 1 de su primera carta dice que fue el Padre que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Y ese es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el único Dios, el Padre, ese Dios que es la vida eterna. Y estamos en el verdadero Hijo Jesucristo. No dice también es verdadero Dios. Este es el verdadero Dios de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios y la vida eterna es el Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesucristo es el Dios verdadero. No es otro Dios verdadero. Muchas gracias. ¿Tiene un minuto todavía, Alex? Todavía me falta un minuto. Listo. Pues, por eso Juan dice que estamos en el verdadero. No dice estamos en otro verdadero, no, estamos en el verdadero. ¿Por qué? Porque según primera de Juan capítulo 1, ellos conocieron al que es desde el principio. Y en la segunda y en su primera carta capítulo 2, verso 13 dice que ellos conocieron al que es desde el principio, al Padre. Al Padre, lo que era desde el principio, lo que han visto nuestros ojos, lo que palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. ¿A quién conocieron ellos que es desde el principio? Capítulo 2, verso 13 de la primera carta de Juan dice que fue al Padre. ¿El verbo de vida quién es? El Padre. ¿Quién fue el que estuvo en el mundo? El mundo no conoció. Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y el mundo no le conoció. Y Juan dice, el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció él. A no ser que me digan ustedes que el que vino al mundo fue un Dios en otro Dios. Porque eso es lo único que podrán decir. Gracias. Gracias, Alex. Excelente tiempo. Absorbiste tus 15 minutos. A todos los que están ahí, por favor, compartan. El tema es Jesús, el único Dios y Padre, defendiendo a Alex Cerrato y predicador Diego Sig. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiempo de Diego Sig. Cuando me diga predicador Diego Sig, yo le pongo sus 15 minutos de argumentación. 3, 2, 1, adelante. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús, le pido que su Espíritu Santo me dé sabiduría, entendimiento, conocimiento para exponer su palabra. Que toda la gloria, que toda la honra sea para usted. Amén y amén. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que vengo a postular en esta noche. Sin agregar, sin quitar, sin utilizar filosofía. Comienzo en Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se le presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso. Y yo creo en ese Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Pero este Dios Todopoderoso tiene un hijo. Yo no sé cómo hará mi oponente con los versículos que voy a dar, porque están explícitamente en las Escrituras que este Dios Todopoderoso tiene un hijo. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí tenemos el pasaje donde a Cristo se le iba a llamar el Hijo del Altísimo.
Para que mi oponente no venga a pelear con un muñeco de paja, para que no venga a pelear con un fantasma, le voy a dar los textos explícitos. Dice el texto explícitamente Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cuando íbamos a debatir la primera vez con el señor Cerrato, no quise debatir porque puso palabras en mi boca. En ningún momento yo voy a mencionar 3 dioses. Jamás voy a mencionar eso. Jamás. Así que ojalá que Él no meta palabras en mi boca el día de hoy. ¿De dónde salió Cristo? Salió del Padre. Por eso no es otro Dios. Es el Hijo de Dios. Lo voy a repetir una y otra vez. El Hijo de Dios. No es un Dios independiente. No es un Dios que surgió por ahí de la nada, otro Dios que apareció en el universo. Salió de Dios, dice claramente. Ellos han conocido que verdaderamente salí de ti. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos al versículo 14. Y el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros como el unigénito del Padre. Salió de Dios. Así que no esté peleando con un fantasma. No es otro Dios. No apareció de la nada. Sale del Padre. Mateo 3:16. Después, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre que estaba en el cielo hablando, el Hijo que fue bautizado y el Espíritu Santo que vino en forma corporal de paloma. Muy bien, voy a hablar un momento acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Muy bien. Juan 15:26. Juan 15:26, apúntenlo por favor, para que se destruya ese muñequito de paja. Otro Dios, 3 dioses. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre. No es un Dios independiente, 3 dioses. A otro loco con esa locura, 3 dioses, como que si el Espíritu Santo apareció de la nada, apareció en el universo. Procede de Dios. Claramente dice el pasaje, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Dios Todopoderoso. ¿De dónde viene el Hijo? Salió del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Procede del Padre, de este Dios Todopoderoso, de Génesis capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, vamos a considerar algunas cosas. Vamos a considerar en Mateo capítulo 12, cuando se habla de la blasfemia, capítulo 12, del versículo 22 al 32. Ahí vemos una separación de personalidades. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
¿Qué hago yo con este pasaje? ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué hay una distinción? El que blasfemar en contra del Hijo del Hombre aún se le tolera y tiene perdón. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, ¿por qué hay una distinción? ¿Por qué el apóstol Pablo dice en Efesios 4:30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo es alguien, no es algo, porque se contrista y se puede blasfemar en su contra, y la blasfemia en su contra no tiene perdón. O sea que ahí hay un misterio. Lo dice la Biblia. Mi oponente tendrá que explicarnos estos pasajes. ¿Por qué Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo? O sea que el Espíritu Santo siente. Es alguien. No es algo, es alguien. No lo contristen, dice el apóstol Pablo. Pero también habla en Hechos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Dice, y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he preparado. Habla el Espíritu Santo. Habla el Espíritu de Dios. Entonces acá vemos las cosas muy claras. Muy bien. El argumento será, bueno, porque Cristo estaba aquí en la tierra. Todavía hay algunas cosas que no quedaba claro, pero ¿por qué Pablo dice en 2 de Corintios 13:14? Escuchen lo que dice Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. ¿Por qué Pablo hace distinción entre Jesús, entre Dios y entre el Espíritu Santo? Debería de ser una sola salutación. Debería de decir, y la comunión de Dios. Punto, se acabó. ¿Por qué tantas distinciones? ¿Por qué Cristo en Mateo capítulo 28, versículo 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? El señor Cerrato tendrá que explicarme este pasaje. Y espero que no me salga con esa falacia. Es que lo agregó la religión católica, lo agregó la religión romana. Bueno, hoy escuché que mencionó la Peshita. ¿Qué le parece si revisa, señor Cerrato, desde la Peshita, Mateo 28, 19? ¿Qué le parece, señor Cerrato, si lo revisa del griego? Recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Revíselo del griego. También lo puede revisar de, ¿qué será? De la Biblia textual, cuarta edición. Lo trae. Entonces, tendrá que explicarnos por qué Cristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Por algo será, ¿no? Yo no creo que Cristo mandó por mandar. Muy bien. ¿Por qué Esteban, cuando estaba a punto de ser lapidado, Hechos capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y, ojo, porque, a ver, señor Cerrato, en su refutación tendrá que explicarnos, y espero que, así como yo estoy diciendo tranquilo, no es nada más de disparar texto por texto, explicar cada texto, porque yo podría disparar y y no explico los textos. Tendría que explicarnos él, y es más, le voy a dar más de los 20 minutos si es necesario. ¿Por qué dice? Porque hay una distinción. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y ese "y" creo que no está ahí por estar. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué significa la palabra diestra? Derecha.
quiere buscarlo del griego, del hebreo, el idioma que quiera. La palabra diestra significa derecha. Estaba a la derecha de Dios. Lo vio explícitamente Esteban. Le estoy dando textos explícitos. Aquí no estoy filosofando. Aquí no estoy trayendo ningún concilio. Para su información, no soy católico. No abrazo la Trinidad católica. No lo abrazo. Yo creo lo que dice la Biblia. Por eso el título es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es innegable, eso está en la Biblia y esto no se definió en ningún concilio, porque aquí tengo la Biblia en mi mano y es palabra de Dios. ¿Qué hacemos con el pasaje de Apocalipsis capítulo 5, versículo 13? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas en ellos que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono. Basta con leer bien la palabra de Dios, entendemos ahí, el que está sentado en el trono, ahí vemos un personaje. Y al Cordero, ¿por qué la distinción? Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí vemos que se está dándole gloria al Padre y se le está dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, claramente y explícitamente. Y si leemos del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 7, seguramente mi oponente lo ha leído muy bien. Dice que estaba uno en el trono estaba uno. ¿Y quién es el que estaba en el trono? Bueno, el Padre Dios Todopoderoso. Y luego dice en el 7, y vino el Cordero y tomó en la mano derecha del que estaba en el trono. Ahí vemos la acción del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los pasajes. No estoy filosofando, no estoy agregando nada. Estoy leyendo pura palabra de Dios y hasta el momento no he utilizado nada de filosofía. Pura palabra de Dios. Gracias. Gracias, Diego. Excelente tiempo, 14 minutos 50 segundos. Repito los que van llegando. El tema es Jesús, el único Dios y Padre, que mantiene Alex Cerrato. Predicador Diego Sic, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a darle lo que son 10 minutos de refutación para que no se vaya perdiendo la idea. Cuando tú me digas, Alex Cerrato, yo te pongo tus 10 minutos para ir avanzando. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Dale, gracias. Señor Diego Cid, ¿usted qué Biblia lee? Disculpe, porque usted dice que ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo está en la Biblia. Yo no lo he encontrado. La Biblia no dice que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. Eso está en los concilios. Yo le invito a leer lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí sí va a encontrar segunda persona, tercera persona, un Dios de tres personas. Allí sí lo va a encontrar. En la Biblia no. Yo le invito a leer eso. Segundo, usted dice que en el trono está sentado el Padre Todopoderoso. Oiga, ¿qué Biblia? Vuelvo y repito, ¿qué Biblia lees? Porque la Biblia dice que el que está sentado en el trono se le llama Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ese es el Padre, el que ha de venir. He aquí vienen las nubes y todo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, la omega, el principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Isaías 40 corresponde al mismo, a ese mismo. He aquí que Jehová el Señor vendrá y su recompensa delante de su rostro. Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el mismo Dios. Entonces, que en el trono está sentado. Ahora, usted sí sabe, yo no sé, ¿cómo leen ustedes? Al que está sentado en el trono, ¿no? Dice, Apocalipsis 5:13, y usted dice que aquí ve dos. Que en la adoración celestial adoraron dos. Al que está sentado en el trono. ¿Quién es Jesús? Es Jesús. El que está sentado en el trono es Jesús. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el que ha de venir, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero. No son dos. El que está sentado en el trono es Jesús y el Cordero es el mismo. Apocalipsis 21:22. No viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
No son dos. En la adoración, 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero sea. Si fueran dos diría sean. Escuche, si fueran dos diría sean. Sea la gloria, uno solo. Sea la gloria, la alabanza, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive. No dicen a los que viven. Aprende a leer, muchacho. Al que vive por los siglos de los siglos, uno solo. Porque el que está sentado en el trono es el Dios Todopoderoso, Jesucristo, el que ha de venir, y él mismo es el Cordero. Aprende a leer. Destrozado por esta parte. Hablas de Mateo capítulo 28, verso 19, y dice que te lo explique. Explícalo tú, porque no aparece un solo bautismo en la Biblia en el nombre del Padre, así literal, nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué todos los bautismos aparecen en el nombre de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque en Juan capítulo 14, verso 24, 25, el Señor les dice a ellos que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, no fue Pedro, fue el Espíritu Santo que dijo que el bautismo era en el nombre de Jesús. Se lo recordó a Pedro, se lo recordó a los apóstoles, palabras literales del Señor. Palabras literales del Señor, que el bautismo era en su nombre, porque vino el Espíritu, a no ser que el Espíritu Santo le haya mentido. La segunda persona, la tercera persona dijo que el bautismo era en el nombre de Jesús y contradijo a la segunda persona. Uy, tremendo eso. Hechos 7:55, usted dice que Esteban vio a Dios. ¿Cómo hizo para ver a Dios, Señor? ¿Usted sabe leer? ¿Sabe leer? Dice, vio la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. Dice que la gloria de Dios es un varón sentado en el trono. Pero ¿quién es ese varón? Jehová mismo, dice el verso 28. Esta fue la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, oí la voz de uno que escuché la voz de uno que hablaba, y ese que hablaba es Jehová. Es decir, Dios tiene una gloria, el Dios invisible tiene gloria. Por eso dice, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra, porque Jesús es el varón de la diestra de Dios, según lo que dice el Salmo 80. Volvió a estar refutado. Segunda de Corintios 13:14, usted habla allí. Hace distinción entre Jesús, entre Dios y el Espíritu Santo. Pero es que usted dice que Dios son 3 personas. ¿Cómo es posible que hace distinción entre Dios? Entonces, usted, no le voy, ahorita le pregunto, ahorita déjeme por favor. Usted ya está más perdido con esto que acaba de decir. O sea, este Dios es el Padre, me imagino. ¿Sí o no? Porque hace distinción entre Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Pero es que en el mismo texto, en el mismo capítulo dice Pablo que el Señor es el Espíritu. Segunda carta de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor haya libertad. ¿Quién es el Señor? Segunda de Corintios 4:5 dice que ese Señor se llama Jesucristo. Y dice que es el Padre. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos. Y no toqué lo inmundo, y yo recibiré, dice el Señor. Y seré a vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Jesucristo es Dios. Es el Señor, es el Padre y es el Espíritu. Allí no hay ninguna distinción de 3 personas. Pablo nunca dijo que había un Dios en 3 personas. Dijo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y está demostrando que para Pablo Jesucristo es Dios, Señor, y es el Espíritu. Refutado aquí también. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Pero si el mismo Pablo dice que el Espíritu es Jesús, el Señor es el Espíritu, y solamente hay un Señor, Jesucristo. En Efesios capítulo 4 dice un Dios y Padre, no dice un Dios en 3 personas. No dice un Dios en 3 personas. Y allí, ahorita le voy a preguntar, si ese Dios, si ese que descendió a lo alto, subiendo a lo alto, llevando cautivo a la cautividad, ¿quién es? Si es un Dios hijo o es el Padre. Y usted me tendrá que responder. Ahorita no se lo voy a adelantar, pero me tendrá que responder. Refutado con esto. Bueno, hay tanto que decir. Vamos a Génesis 17:1. Apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, y ese Dios Todopoderoso tiene un hijo. Resulta que si ese Dios Todopoderoso tiene un hijo, entonces ese Dios Todopoderoso también es hijo. Porque el Dios Todopoderoso, en 2 Corintios 6:16, dice a la iglesia que es por Padre. Entonces tiene usted un Dios Padre, tiene un Dios Hijo, que también es todopoderoso, que también es Padre. Porque el Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1:8 es Jesús. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir. Yo le voy a preguntar, señor Diego, sí, para que se vaya alistando. El Dios Todopoderoso que ha de venir, el cual es Jesús,
Es la misma persona o el mismo Dios Todopoderoso, el Padre que le apareció a Abraham. Es el mismo Dios Todopoderoso, el Padre que le apareció a Abraham, o es otro. Prepárese. ¿Sí o no? Prepárese. Me tendrá que responder. Y ahí se le va a acabar a usted su Trinidad. Va a tener que buscarla allá, a los concilios, al manuscrito ese que tienen allí que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Allá va a tener que ir a buscarlo, ¿no? Bueno, para seguir argumentando, resulta que, ¿cuánto tiempo me queda? Disculpen. 2 minutos. 2 minutos. Listo, Jesús dice, antes que Abraham fuese yo soy. Y Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. ¿A quién vio Abraham? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A ese vio Abraham. Y ese es el mismo Jesucristo, Apocalipsis 1:8. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay dos dioses todopoderosos, Señor. Diego, sí. No hay. Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es el yo soy? El Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Vaya y dígale, eso capítulo 4 dice, dile a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si Jesucristo es ese mismo, o es otro Dios. Es otro Dios. Solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, Jesucristo siendo Dios, ¿es el mismo Dios, el Padre, o es otro? Porque Jesucristo es Dios, pero solamente hay un Dios, el Padre. Efesios 4:6 y Tito 2:3 se llama Jesucristo Dios. El mismo Dios, ese Dios que es Jesucristo, ¿es el mismo Dios, el Padre de Efesios 4:6, o es otro? Porque Pablo lo llama el único Dios. ¿Ah? ¿Es el mismo Dios, el Padre, o es otro? Voy a esperar la respuesta del Señor Diego sí. El Señor Diego sí hoy tendrá que confesar que tiene 2 dioses. No ha dado un solo verso bíblico que diga un Dios en 3 personas. No ha dado un solo texto bíblico. Ha corrido de un lugar a otro. Yo he dado textos y contextos. Jesús dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre. No ha visto a un Dios Hijo. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque según Juan, él es aquel que dijo que sería visto, el que vio Isaías. Y ese que vio Isaías es Jehová, el cual es el Padre, diciendo que sería visto. Vean aquí al Dios vuestro y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Y Jehová quién es? El Padre. Es el Padre. Y usted mismo lo dijo, que el Dios Todopoderoso que se le apareció a Abraham es Jehová y Jehová es el Padre. Usted mismo lo dijo. Entonces, por eso el que ve a Jesús ve al Padre, compañero, porque Él es la gloria del Dios único. No es otro compañero. Gracias. Gracias, Alex. Tiempo. Ok, muy bien. Esa fue la refutación de 10 minutos de Alex Cerrato. Por favor, señores, ayuden a compartir. Denle tap ahí a la pantalla. Envíen ahí un quiéreme, una florecita y el algoritmo de TikTok va indicando eso. Hermano Diego, sí, cuando usted guste sus 10 minutos de refutación, me dice y yo le pongo su tiempo. Micrófono, por favor. Ahí está. Comienzo, 3, 2, 1, arranco. Muy bien. El señor Alex comienza su argumentación. Dice que la Biblia dice Jesús, el único Dios Padre. Lo que él tanto critica, que agarramos un texto de aquí y de acá, pues justamente es lo que él tiene que hacer también. Agarrar un texto por aquí, un texto por allá, para hacer su estudio. Así se hace el estudio, señor Alex. Yo no sé por qué critica lo que usted también hace. Porque hasta el momento usted no ha dado un pasaje explícito que diga Jesús, el único Dios Padre. No hay ni un solo pasaje en los 4 evangelios donde Cristo haya dicho yo soy el Padre. No hay ni un solo pasaje en los 4 evangelios donde Cristo haya dicho yo soy el Padre. Él dijo yo soy en el Padre, que es cosa muy diferente. Yo soy en el Padre, pero no dijo él yo soy el Padre. Muy bien, me trae el primer versículo de Judas 1:4. Lo vamos a leer de la peshita. Yo aquí juego al son que quieran, no se preocupe, tengo la peshita acá en mi mano. Aquí está, peshita, aquí está, para que vean, peshita. Muy bien, versículo 4, Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han obtenido acceso
quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde salió Jesús? Si usted prestó atención, ahorita no me toca contrarrefutar, porque en mi contrarrefutación tengo muchas cosas que protestar. Muy bien. ¿Por qué se le dice también a Jesús el Señor Dios? Porque Él es Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cuando Tomás era incrédulo, no creía hasta que no meta mis manos en su costado y dice, y Jesús habla con Tomás y le dice, mete tus dedos en mi costado. Y dice, Dios mío. Y Jesús no le dijo nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para que no tire sus preguntas a la basura. Si usted va a preguntar, ¿ese Jesús es el Dios Todopoderoso? Yo le digo, sí. Para que no tire sus preguntas a la basura. Desde ya le anticipo, sí. Cualquier pregunta que venga, ¿es Jesús el Dios Todopoderoso? Sí, señor Alex Cerrato, sí, es Jesús el Señor Dios Todopoderoso, porque Él viene del Padre, no es otro Dios. No apareció de la nada, es el mismo que salió del Padre. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Pero, ¿y por qué no leemos bien el versículo 25 de la Peshita también? Peshita 1:25, al único Dios Salvador nuestro, por medio, oye, esa palabra por medio no le suena, señor Cerrato, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en presencia de su gloria, con regocijo, sea la gloria, el dominio, el honor y la majestad, tanto ahora como por todas las edades. Amén. Peshita 25, solo léalo bien. Basta con leer. Mire, yo lo he dicho cuando yo estoy acá en mi live, señor Cerrato, yo le digo a la gente, no necesita ser un gran teólogo, no necesita ser un experto en griego, basta con que leas bien el versículo, más que suficiente. Lea bien, porque hay distinción. Dice, al único Dios Salvador nuestro, por medio de Jesucristo. Ahí debería de decir al único Dios Salvador, Jesucristo, Dios Todopoderoso, punto. Pero siempre hay una distinción, al único Dios Salvador nuestro, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Muy bien, dejemos la peshita que descanse. Muy bien, me trae 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. 2 de Corintios 6, 16. Vamos al 18, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué está mencionando allí el apóstol? Está mencionando el Antiguo Testamento. Recuerda, señor Cerrato, que los apóstoles citaban mucho el Antiguo Testamento. Eso usted lo sabe muy bien. Citaban mucho el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba citando? No solo un pasaje, pero porque el tiempo es reducido. Por ejemplo, en Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto al arroyo de las aguas por camino derecho en el cual no tropiezan, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Está mencionando el Antiguo Testamento. Recuerde que siempre los apóstoles acudían al Antiguo Testamento. Eso usted lo sabe muy bien, acudían al Antiguo Testamento. Si el señor Cerrato hoy entiende lo que le voy a decir, y yo creo que a buen entendedor pocas palabras, porque este ha sido el engaño de la unicidad y han sido vilmente engañados, porque les hacen creer que son 3 dioses. ¿Quién cree esa locura? Muy bien. Le voy a dar un solo ejemplo y a buen entendedor pocas palabras. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros decimos amén. Nosotros no negamos el texto, ni tampoco torcemos los textos. Y cualquier pasaje que me quiera dar del Antiguo Testamento, cuando Dios dice que Él es
uno, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo que Él es un solo Dios todopoderoso. Y cuando dice yo soy único, vamos al versículo 14 para que entienda, y a buen entendedor, pocas palabras. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Cada versículo que me quiera dar del Antiguo Testamento, cuando Dios dice que yo soy yo único Dios y no hay otro, se refiere a los dioses paganos. Israel estaba saliendo de Egipto, un pueblo politeísta que tenía varios dioses. Entonces le da directrices a Israel que ellos no pueden tener varios dioses, tienen un único Dios, y nosotros decimos amén, tenemos un único Dios. Lo que le di en mi argumentación, Dios todopoderoso, pero Él envió a su Hijo, tiene un Hijo y se llama Jesús, y tiene un Espíritu Santo, como lo dije en mi argumentación. Así que cada pasaje que usted me quiera dar del Antiguo Testamento, cuando hace referencia de un único Dios, nosotros decimos amén. ¿Dónde está la clave? La clave está en Colosenses. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no hay mucha manifestación, no hay mucha mención de Cristo? La respuesta está en Colosenses 1:24. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 26. Escuchen, Colosenses 1:24 al 26. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ojo, ahí viene, señor Cerrato, y para todos los unicitarios, el misterio, es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Era un misterio no revelado para Israel todavía, la persona de Cristo. No era revelado, un misterio, y por eso es que muchos les cuesta entender esto. Se complica en la vida. Gracias. Se fue el tiempo. Ve que les dije que necesitamos más tiempo, pero bueno, 10 minutos. Ahí estamos, lo dejamos ahí. Gracias, predicador Diego. Gracias por respetar los tiempos. Alex Cerrato, 5 minutos de contrarrefutación. Puedes abarcar todo lo que ha refutado y su argumento, si te había quedado algo por ahí. 5 minutos. Cuando tú me digas, te pongo tu tiempo, Alex. Dale, gracias. Señor Diego, sí. Usted dice que ustedes no niegan Deuteronomio 6:4. No lo niegan, Dios es uno, Dios es único. Él es el Dios todopoderoso y tiene un hijo también, Dios todopoderoso, señor Diego, sí. Porque usted dice, empezando su refutación, dice que a Jesús se le dice Señor Dios porque también Él es Dios. Y por eso cita Juan 20:28 y cita la pechita donde dice que Jesucristo es el único Dios. Entonces usted tiene un único Dios que es el Hijo, pero también tiene un único Dios que es el Padre. La pregunta sería, señor Diego, sí, ¿ese único Dios que es el Hijo es el mismo único Dios el Padre o es otro único Dios? Usted dice que creer en 3 dioses es una completa locura. Pero ojo a la pregunta, ¿ese único Dios que es el Hijo es el mismo único Dios que es el Padre o es otro? No le estoy preguntando si es la esencia, no le voy a preguntar eso. Usted me tendrá que responder si es el mismo único Dios, el Padre, o es otro. Usted dice que el Hijo también es el Dios Todopoderoso, Jesús es el Dios Todopoderoso. Ese Jesús que es el Dios Todopoderoso, ¿es el mismo Dios Todopoderoso el Padre o es otro? Tendrá que responder usted hoy. Usted dice que creer en 3 dioses es una locura, pero lo que ha hablado es de 3 dioses. Ha hablado de 3 dioses, siempre es lo mismo. 3 dioses, 3 dioses, 3 dioses. Señores trinitarios, ustedes son politeístas, tratan de disfrazar, tratan de ponerse un disfraz. No, nosotros no somos politeístas, creemos lo que dice la Biblia. No, ustedes no creen lo que dice la Biblia. Ustedes creen lo que dice ese manuscrito de la Iglesia Católica. ¿Ustedes creen eso? Allí en la Biblia no está eso. ¿Ah? Usted habla de 2 Corintios 6, 16 al 18, dice que Pablo está citando el Antiguo Testamento. Qué pena.
Dice el Señor. Señor, eso lo está diciendo es el Señor. Lo que Pablo está diciendo ahí se lo está diciendo es el Señor. Y el Señor es Jesucristo. Qué pena me da con usted. Lo primero, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo segundo, apartaos de allí, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, dice el Señor, y el Señor es uno solo, dice Pablo, Jesucristo. Y sería vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el Señor Todopoderoso es Jesucristo. Entonces, ese Señor Todopoderoso, que es Jesucristo, que usted mismo lo ha argumentado, ¿es el mismo Dios Todopoderoso, el Padre que se le apareció a Abraham? ¿O es otro Dios Todopoderoso? ¿Es el mismo Padre Dios Todopoderoso? ¿O es otro Dios Todopoderoso? Y creer en tres dioses es una locura. Y tú lo crees en tres dioses. Bueno, ¿qué más puedo decir? Señor Diego, sí, le faltó explicarme o refutarme dónde dice la Biblia que hay que bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo bautizaron allí los discípulos? Porque les recuerdo que fue el Espíritu Santo que les dijo a ellos que debían bautizar en el nombre de Jesús. Porque cuando viniera el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Referente al bautismo, lo primero que les recordó y les enseñó que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y recuerde que es en la invocación. Hechos capítulo 22, verso 14. Hechos capítulo 10, verso 15 en adelante. Y Santiago capítulo 2, verso 7. La Biblia, Arca Fernández. No blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesucristo que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. ¿Por qué no pudo refutar eso, señor Diego? Sí. ¿Por qué no pudo decirme que la Biblia habla de un Dios en tres personas? Señor Diego, sí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Usted no ha podido demostrarlo. Confirmó que Jesucristo es el único Dios, de lo que venimos hablando. Confirmó. No, la Biblia no habla de un Dios en tres personas. No he encontrado, la verdad se lo digo. Llevo muchos años estudiando la Biblia. ¿Ah? ¿Sabe que sí dónde lo encontré? Una vez me puse a leer el catecismo de la Iglesia Católica y ahí encontré un Dios en tres personas. Allí encontré primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Allí encontré lo que usted predica. Allí encontré que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí fue donde lo encontré. Pero en la Biblia no encontré eso. Ni un bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizaron en un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias. No quiero martirizar más al señor Diego, sí. Gracias, Alex Cerrato, gracias. Sin darle más preámbulo, hermano Diego, sí, porque acá se me está viniendo la lluvia y hace rato estaba muy fuerte, no escuchaba. Adelante, Diego, sí, con sus 5 minutos, de contrarrefutación. 3, 2, 1, voy. Yo me temía a esto y sí, no me falló mi predicción, si se le puede llamar así. El señor Alex Cerrato ha puesto muchas palabras en mi boca que no he dicho. Pregunto a los 1800 que tengo acá, 1800. ¿He dicho yo 3 dioses? Pregunto, seamos honestos, ¿he dicho yo en todo el debate 3 dioses? Me temía a eso, que él pondrá palabras en mi boca. 3 dioses, jamás he dicho 3 dioses. Pero por lo último, él me dice, ¿por qué Diego no me ha dicho? ¿Por qué los apóstoles no bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, recuerde que eso era en su refutación. Yo no podía tocar su refutación, ahora sí. Sencillo. Señor Alex Cerrato, yo vi un debate suyo y lo felicito, lo hizo muy bien. Y usted sabe mucho griego. Y yo seguro que sabe más que yo. Yo le voy a decir sincero, yo no soy experto en griego. Yo sé, mire, el señor Cerrato, lo básico en griego. Lo básico, ¿ok? Quiero que sepa eso, lo básico. Pero usted, que es experto en griego, sabe que la palabra nombre es onoma, y la palabra onoma tiene varios significados, y uno de ellos es autoridad. Hechos 2:38, yo le voy a mostrar. Hechos 2:38, el apóstol Pedro habrá desobedecido el mandato de Cristo. No lo creo, yo no creo esa locura, que el apóstol Pedro desobedeció el mandato de Cristo. Entonces, dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre? ¿En qué? En la autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad es autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la autoridad? ¿Cuál fue el mandato que Cristo dejó? Eso. Usted dijo algo interesante, se salió de la Biblia y tengo derecho de salirme de la Biblia. Usted dice, eso todo que usted dice es del catecismo. Ah, pero
Eso quiere decir que usted es extrabíblico y no pasa nada. Seguramente usted conoce un documento que se llama la Didache. Claro que la conoce. Señor Cerrato, la Didache dice que se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Ah, Señor, yo también leo, no mucho, pero poco, y sé. ¿Sabe usted dónde nació su doctrina? Con Sabelio, por los años 200, un sabeliano. Usted no me venga con sus cosas, señor Cerrato. Sabelio es el padre de usted. Sabelio es su padre. Él fue el inventor de la unicidad. O sea, se salió de la Biblia, dice que el concilio, bla, bla, bla. Bueno, y si nos salimos de la Biblia y vaya a la Didache, y a la Didache, ahí dice que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya le expliqué eso. Ok, si usted me dice, para que no tire sus preguntas a la basura. Si usted me dice, muéstreme un versículo en Hechos de los Apóstoles donde bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde está ese versículo, señor Cerrato? Está a la par del versículo que dice, y los apóstoles bautizaron y le dijo, te bautizo en el nombre de Jesús. A la par de ese versículo está. Ok, ahí está a la par. Cuando dijo Pedro, y te bautizo en el nombre de Jesús. A la par está, y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están a la par, no se preocupe. Muy bien, pero ¿por qué usted no tocó mi refutación de Lucas 1:30? ¿Por qué usted no tocó Juan 17:8? ¿Por qué usted no tocó Juan 15:26? Eso me dejó mucho que pensar. Son mis textos más fuertes que traigo en esta noche. ¿Por qué usted no tocó esos pasajes? Porque son irrefutables. Son irrefutables, por eso se hizo de la vista gorda, ni siquiera los tocó. Ni siquiera los tocó. Van a ver que, y ahorita, escuchen, Alex Cerrato hoy nos tachó de politeístas. ¿Qué conlleva ser politeísta? Conlleva ser idólatra. ¿Sí o no, señor Cerrato? Haga así si es verdad. ¿Ser politeísta es ser idólatra, sí o no? Haga así. Exacto. A mi primera pregunta, esto se acabó. A mi primera pregunta. Yo hago preguntas basado a lo que escucho, basado a lo que afirman. Yo no hago preguntas locas, atarantadas. Yo hago preguntas de lo que escucho, preguntas de lo que se está argumentando. Van a ver que en mi primera pregunta, esto que dijo se va a tragar él solo. Entonces, ahí la dejamos porque quiero ir a las preguntas. Adelante. Gracias, predicador Diego. Sí, 4 minutos 40 segundos, excelente tiempo. Vamos a ir rápido porque acá se viene un poco la lluvia. Vamos a ir a la primera pregunta de Alex Cerrato. Eso sí, no me dijeron cuánto tiempo es para responder y cuánto tiempo para refutar. 3 minutos. Ok. Vamos a la primera pregunta. Alex Cerrato, por favor. Gracias. Señor Diego, sí, usted nos dijo en su interpretación o en su explicación que Jesús es el Dios Todopoderoso. Que Jesús el Hijo es el Dios Todopoderoso, nos dijo usted. Y que a Abraham se le apareció el Padre, Dios Todopoderoso, dijo usted en su investigación o en su explicación. A Abraham se le apareció el Padre, el Dios Todopoderoso. Mi pregunta es, Jesús, el Dios Todopoderoso, ¿es el mismo sujeto, la misma persona, Padre, Dios Todopoderoso? ¿Es el mismo Padre, Dios Todopoderoso que se le apareció a Abraham? ¿O es otro Dios Todopoderoso? No estoy preguntando sustancias, no, estoy preguntando si Jesús, como usted mismo lo dijo, es el Dios Todopoderoso. ¿Es el mismo Dios Todopoderoso que se le apareció a Abraham, que usted dijo que era el Padre? ¿O es otro Dios Todopoderoso? Da que usted dijo que había distinción de personas. Ok, ¿captó la pregunta, Diego? Sí, Okay. Pregunta de Kinder. Ok. Ojo, tiene que responder conforme a la pregunta. Sí. Correcto, apaga el micrófono, Alex. Adelante, Diego, sí. Le doy 3 minutos. La respuesta es esta, escuche bien. Muy sencillo, no es una pregunta muy difícil para mí. Es el Hijo de... Espérame, Diego, está fallando tu internet. Está fallando tu internet. Espérame, Alex, que regrese el internet. Tú sí me escuchas, ¿verdad, Alex? Sí, a Diego se le está cayendo el internet. Ahora que regrese.
¿Tú me escuchas, Alex? Alex Cerrato, ¿me escuchas? Sí, es allá que está fallando el internet con Diego, sí. Ok, ok, flaca. Es Diego Sigue el que no trae internet. Ahorita regresa seguro. Es que estaba lloviendo muy fuerte, dijo, en Guatemala. Bueno, se le fue el internet a Diego, dicen, ¿no? Bueno, Sí, pero sí. lo que le alcancé a escuchar es que dijo era, no, te voy a responder, es el hijo. Es que yo no pregunté eso. Amigo moderador, yo le voy a pedir un favor, que usted sea conmigo imparcial y también sea con Diego imparcial. Se debe responder conforme a la pregunta. Vamos a esperarlo a Diego. Yo ya no escuché su argumentación. Vamos a Bueno, esperarlo. dale. Bueno, yo puedo hablar También porque acá, no puedo, tengo que llenar la transmisión. sí, también Bueno, acá se está viniendo fuerte la lluvia, ¿ves? Disculpe, señores, no sé qué pasó, se cayó. Se Sí, cayó. sí. ¿Cuánto? Vamos a empezar de nuevo con la pregunta para que No, puedas. no, ya lo cerré. ¿Hasta dónde me quedé? No se escuchó nada. No se escuchó, Diego. Nada. No, no se escuchó. En serio, no se escuchó. Ok, está bien, está bien. Pero repite la pregunta, yo lo tengo bien, lo tengo en la mente bien. Ok, que lo vuelva a hacer la pregunta. Yo aquí de todos modos la tengo apuntada y volvemos a empezar con la pregunta. señor Adelante. Diego, sí. Gracias, señor Diego. Sí, usted nos dijo que Jesús es el Dios Todopoderoso y que hay una distinción de personas entre Dios, segunda de Corintios 13:14, entre Dios, entre Jesús y el Espíritu Santo. Distinción de personas, dijo usted. Ese Jesús Dios Todopoderoso es el mismo Padre Dios Todopoderoso que se le apareció a Abraham, según su argumento, como usted empezó, que a Abraham se le apareció el Padre Dios Todopoderoso. Ese Jesús Dios Todopoderoso, ¿es el mismo Padre Dios Todopoderoso o es otro Dios Todopoderoso? Si su respuesta debe decir sí es el mismo Dios Todopoderoso o es otro que no sea el Padre Dios Todopoderoso. Ok. Adelante, Diego, 3 minutos. Sí, como lo dije hace un rato, no lo escucharon, no es una pregunta difícil para mí. La respuesta es esta. Jesús es el Hijo de Dios. Ok, ahora, ¿por qué también? ¿Por qué también se le llama Dios Todopoderoso? Porque en Apocalipsis dice claramente Dios Todopoderoso. Yo no soy negador de textos, yo no niego los textos, yo no hago maromas para negar los textos, yo los afirmo. Entonces, la respuesta, ¿por qué también se le da estos atributos? Muy sencillo, Isaías capítulo 9, versículo 6. Escuche Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le da estos atributos. Si el señor Cerrato quiere cachar de mi boca, yo sé por dónde va, que yo diga otro Dios todopoderoso, ahí está. El señor Diego es politeísta, porque tiene otro Dios todopoderoso. No, señor, solo hay un Dios todopoderoso, pero a Cristo es el Hijo de Dios. Ahí están los textos. Le presenté los textos. Ahí están. El Hijo de Dios será llamado el Hijo del Altísimo. Ahí dice, pero también se le dan los atributos, porque es muy sencillo, señor Cerrato. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, y este Verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros como el unigénito del Padre, porque es Hijo de Dios, también tiene los atributos de Dios. Se le puede llamar Dios Todopoderoso, se le puede llamar Dios, porque es el Hijo de Dios, pero no es otro Dios. Si usted quiere escuchar de mi boca otro Dios Todopoderoso, ok, entonces soy politeísta, porque tengo otro Dios Todopoderoso. Tengo un Dios Todopoderoso el Padre, un Dios Todopoderoso el Hijo, un Dios Todopoderoso el Espíritu Santo. Pero yo no dije esto en mi argumentación. Va a ver que las preguntas que yo le voy a hacer, señor Cerrato, las preguntas que yo voy a hacer son sus afirmaciones.
Usted me está haciendo preguntas de lo que yo no he dicho, pero bueno, está bien, no hay problema. Esa es la respuesta para usted. Qué pena me da, pero es que yo no le pregunté eso, señor Diego, sí. Y quedamos con un pacto de caballeros, quedamos delante del moderador. Decir si la respuesta exigía un sí o un no, decirlo así. Y usted no ha respondido. Señor moderador, el señor no ha respondido. Te acaba de decir que no es otro Dios. Eso No, fue no, la respuesta, que es el Hijo, te está diciendo. no le pregunté si es el Hijo, le pregunté, el Dios Todopoderoso que es Jesús, ¿es el mismo O Dios sea, Todopoderoso que apareció a Abraham? usted quiere un sí y no. Usted no dijo sí y no. Usted no Claro, dijo le sí, dije ¿no? sí o Ok, no. la respuesta es sí, para que se tranquilice. Sí, sí. Tranquilo, ahí Dale. está. Ya le Si es el expliqué. mismo Dios Todopoderoso el Padre. Sí, claro. Ok, Ya, listo. 3 minutos. Adelante, Alex, 3 minutos. Dale. Bueno, hay que obligarle al señor Diego Cid. Mire, acaba de confirmar el señor Diego Cid que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el Padre. Dijo que sí era el Dios Todopoderoso, el Padre. Y ese era el motivo del debate. Hay un micrófono abierto, disculpen, qué pena me da con ustedes. ¿Mm? Ese era el motivo del debate. Si Jesucristo era el único Dios, el Padre. Y el señor Diego Cid, en mi pregunta, él dijo, su argumentación, Jesús es el Dios Todopoderoso. Se le dice a Jesús el Señor Dios porque también Él es Dios. Jesús es el Dios Todopoderoso. Y él dijo en su argumentación, Jesucristo en Génesis 17.1, dice allí, Génesis 17.1, le apareció Jehová a Abraham diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es el Padre, dijo el señor Diego Cid. Le he preguntado, Jesucristo, el Dios Todopoderoso, ¿es el mismo Dios Todopoderoso, el Padre que se le apareció a Abraham? Y usted dijo que sí. Le dije, ¿sí o no o es otro? Que usted dijo, sí, sí, sí es el mismo Dios Todopoderoso. Es decir, es el Padre. Creo que usted, amigo Diego, sí, ya con esa respuesta me ha dicho que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el Padre. El Padre. Usted mismo lo argumentó. Yo no tuve necesidad. Solamente con la... Le dije que me... Bueno, ustedes tienen dos opciones en las preguntas. Una, predicar o confesar el politeísmo, un Dios en tres personas, eso es politeísmo, que son tres dioses. No, creer en tres dioses creer en tres dioses es una locura, claro. O confesar que Jesucristo es el Dios, el Padre. Tienen esas dos opciones. Usted ya ha confesado que Jesucristo es Dios, el Padre, que se apareció a Abraham. Ese Jesucristo. Por eso Él es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Señores, miren, aquí el paladín trinitario ha confesado que Jesucristo es el Padre. Y ese era el debate el día de hoy. O es un Dios en tres personas, o es el Padre. Él dijo que era el Padre. Gracias, señor Diego Cid. Hoy, Diego, yo voy para Guatemala ahorita en noviembre, para irlo a bautizar, ya que usted ya hoy es unicitario. Ya acepta que Jesucristo es el Padre, para irlo a bautizar en el nombre de Jesús. Para que ir allá, vamos a bautizarlo, ¿listo? Creo que usted está en Ciudad de Guatemala. Yo voy a estar cerca, en Fraijanes, para irlo a bautizar en el nombre de Jesús. Ok, gracias, Alex. Cierras tu micrófono, por favor. Primer pregunta de Diego Cid. Adelante, predicador. Primer Sí, pregunta. que nos cante victoria porque en mi primera pregunta va a bailar. Imagínense las dos. Señor Cerrato, escuche, es sí y no, cerrado. ¿Tiene usted un solo verso desde Génesis hasta Apocalipsis que yo, Diego, por creer en el Dios Todopoderoso, creer en su Hijo Jesucristo y creer en su Espíritu Santo me hace idólatra? Un texto, no lo que su cabecita piensa, no lo que su cerebro piensa. ¿Tiene usted un texto desde Génesis hasta Apocalipsis que yo por creer en el Dios Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo y en su Espíritu Santo me hace idólatra? Sí, no, ¿por qué? Lo escucho. ¿Entiendes la pregunta, Alex? Dale, la respuesta es no, Diego, yo no tengo ese texto, no lo tengo. Pero por favor, cierre el micrófono. Yo respeté y cerró el micrófono. No, Diego, yo no tengo ese texto. Le voy a decir por qué. Porque no fue mi argumento.
Mi argumento no fue ese. Es más, usted preguntó si creer en tres dioses, usted mismo preguntó si creer en tres dioses era idolatría. Yo le dije que sí. Es decir, con tu pregunta estás validando que tú crees en tres dioses. Creer en más de un dios es idolatría. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan 5:21. Dice allí, hijos, hijitos, huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios. No es también verdadero Dios, es el verdadero Dios. Es decir, sigue siendo el verdadero Dios, ¿quién? El Padre. Por eso Juan dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora, tu pregunta lleva entonces implícitamente el argumento que preguntaste, que si creer en tres dioses es idolatría. Aquí te lo estoy mostrando. Creer que Jesucristo no es el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios verdadero, porque el único Dios verdadero es el Padre, eso sí es idolatría, hijo. ¿Y tú crees entonces en tres dioses? Porque eso fue tú me hiciste esa pregunta, que tú creías en tres dioses entonces ¿sí crees en eso? Ahora, acabas de responderme, Diego Cid, que Jesucristo, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, es el mismo Padre Dios Todopoderoso que se le apareció a Abraham. Dijiste que sí era el mismo Dios Padre Todopoderoso. ¿Lo dijiste tú? No lo dije yo, lo dijo usted. Al fin, ¿qué? ¿Es el mismo Dios Todopoderoso que se le apareció a Abraham, el cual es el Padre? ¿O es otro Dios Todopoderoso? ¿Qué será, señor Diego? Sí. ¿Qué será? ¿O es otro Dios Todopoderoso? Porque entonces tú tienes dos dioses todopoderosos y eso sí es idolatría, muchacho. Porque entonces tendrías tú un Dios todopoderoso que es Jesús, un Dios verdadero que es Jesús y tienes otro Dios verdadero que es el Padre. Eso sí es idolatría, muchacho. Si crees en más de un Dios, claro, eres idólatra. Eres idólatra. Démoslo así, no martilicemos más, Diego. Sí, Diego, me avisas por el interno para irte a bautizar cuando esté allá, ya que confesaste que Jesucristo era el Padre. Me avisas, por favor. Ok, gracias Alex Cerrato, 2 minutos 30 segundos, 3 minutos Diego sí para su refutación, adelante. Ya vio, señor Cerrato, cuando usted debate conmigo no cante victoria, porque todos los que debaten conmigo a la primera pregunta bailan, y mayormente si cantan victoria como usted lo hizo. El señor Cerrato, y no solo él, todos los herejes apologistas, no me refiero a los laicos están en un error por engaño, pero estos apologistas, la mayor parte de ellos, herejes, nos tachan de politeístas. O sea, si te tachan de politeísta es porque eres idólatra. ¿Pudo el señor Alex Cerrato probar con Biblia, señor? No lo que su cabeza loca piensa, no lo que su cerebro, no sé qué palabra utilizar, piensa, lo que dice la Biblia. ¿Pudo usted darme un solo pasaje? Tiene 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Darme un solo texto que yo, por creer en el Dios Todopoderoso, en su Hijo Jesús y en su Espíritu Santo, me hace idólatra. No lo pudo, ni en esta vida ni en la próxima. Mi frase favorita, no lo pudo hacer. Pero ojo, no, el que se tiene que arrepentir es usted, porque trae usted Juan 5:21. Señor Cerrato, ubíquese, céntrese. Juan 5:21 no aplica para la deidad de Dios. Ahí dice Juan, cuidado, hijitos guardados de los ídolos. Señor Cerrato, tenga cuidado, porque usted puede estar blasfemando. El Espíritu Santo es un ídolo. Cuidado, señor Cerrato. El Hijo de Dios es un ídolo. ¿Podrá usted probar con la Peshita, con la Calogos, con el interlineal griego, con la cuarta edición, con la versión que quiera? ¿Puede usted probarme que Jesús, el Hijo de Dios, es un ídolo? ¿Que el Espíritu Santo es un ídolo? O sea, tienen que hacer maromas para tratar de refutar, para tratar de salir victoriosos en un debate. Juan capítulo 5, versículo 21 no aplica. Yo sí le tengo un pasaje en
Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 22. Yo sí tengo un pasaje, señor Cerrato, que lo declara anticristo por negar al Padre, por negar al Hijo. Yo sí tengo un pasaje que lo declara a usted anticristo, porque usted niega al Padre, usted reduce al Espíritu Santo a un simple título. Reduce usted al Hijo a un simple título. Usted sí, yo sí tengo un pasaje para declararlo anticristo, porque niega al Padre y niega al Hijo. Gracias. Ok, gracias Diego. Segunda pregunta, Alex Cerrato, por favor, adelante. Señor Diego, sí. Usted nos ha dicho que Jesús es Dios y nos cita Juan 20:28 para decirnos que Jesús también es Dios. Dijo usted. Juan 20:28, allí lo llaman a Jesús Señor, Señor mío y Dios mío. Usted dice que ahí Jesús es Dios, nos dijo usted. Ese Jesús, Dios, ojo que lleva la respuesta a un sí o un no. ¿Es el mismo Dios y Padre de Efesios 4:6? ¿Es el mismo Dios y Padre? ¿Es el mismo Dios el Padre? ¿O es otro? ¿Es el mismo sí o no? ¿O es otro? ¿Es el mismo Dios el Padre? Ese Jesús, Dios de Juan 20:28, ¿es el mismo Dios el Padre? Que solamente hay un Dios el Padre, Efesios 4:6. ¿O es otro? ¿Sí o no? ¿Es el mismo o no es el mismo Dios, el Padre? Ok, respuesta Diego, sí, no, y después 3 minutos de argumentación. Adelante. Sí. Preguntas de kinder hace ese rato. Yo pensé que me iba a hacer temblar con sus preguntas. La respuesta es sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Qué he presentado en todo mi debate? ¿De dónde vino Jesús? Recuerda, señor Cerrato, Juan capítulo 17, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El Hijo de Dios. Sencillo, realmente no es tan complicado, señor Cerrato. Jesús es el Hijo de Dios. Se le da los atributos que ya le dije, se le llama Dios Todopoderoso también. Pero viene mi segunda pregunta que va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante mi segunda pregunta. Es la respuesta muy sencillo. Tendría que buscarme otras preguntas para hacerme temblar. Adelante. Gracias, Diego. Sí, 3 minutos, Diego Cerrato. Cuando tú empiezas a hablar, te pongo tus 3 minutos de refutación. Alex Cerrato, Alex. Gracias. Señor Diego, sí, por segunda vez vuelve usted a confirmar que Jesucristo es el Padre. Recuerde que el tema del debate ¿es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo o Jesucristo el único Dios, el Padre? Y por segunda vez usted nos ha dicho que Jesucristo es el Padre. Ha confirmado que de verdad su tesis, su argumento de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es que lo que le he mostrado yo es la verdad, que Jesucristo es Dios, el Padre. Usted ha dicho que sí es el mismo Dios, el Padre. Y usted dice que entre el Padre y Jesús hay distinción. ¿Cómo puede haber distinción si Jesús es el mismo Dios, el Padre? Creo que usted está acabado completamente. Yo creo que esto no merece más argumentación, porque usted ha confirmado que Jesucristo es Dios, el Padre. Sí es Dios el Padre. Al ser ese Señor mío y Dios mío que le dijo Tomás, al ser ese Señor mío y Dios mío, es el mismo Dios el Padre, porque solamente hay un Dios el Padre. Usted dijo que era el mismo Dios el Padre. Sí es el mismo Dios el Padre. Ha confirmado 2 veces que hay que Jesucristo dio el Padre. Eso era el debate. Ahora, mire, quiero irme a otro lado. Usted dice que para mostrar el bautismo de Mateo 28:19 hay que salirse de la Biblia. Hay que irse a bueno, no me acuerdo ahorita del nombre, pero tienes que irte a otro lado para poder mostrar tu bautismo, ¿sí o no? Pero en ese libro que usted dice que es rociando el agua y habla también del espiritismo. Entonces, ¿usted está de acuerdo con el espiritismo? Porque ese libro habla del espiritismo y habla también de rociar, no de sumergir, sino de rociar. Entonces, ¿usted está de acuerdo con eso? Tienes que irte a otro lugar. Ahora, le recuerdo que no es en la autoridad, porque lo que dice la Biblia acá, Fernández, para el bautismo es en la invocación. No fue invocado, que blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, del nombre del Señor Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. No habla de autoridad, ¿no? Segundo,
Hechos capítulo 15 habla del bautismo, de que el nombre del Señor, de Dios, fue invocado sobre los gentiles. A Pablo dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esa es la invocación, Señor, no es en la autoridad. Y usted dice que vaya y encuentre en el mismo lugar donde dice que Pedro dijo que deje que nosotros los bauticemos. Veo que usted no ha leído la Biblia del lenguaje actual. Dice, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Le hace la Biblia en lenguaje actual. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Y dice que ese día los apóstoles bautizaron 3,000 personas. Dice que se añadieron los seguidores de Jesucristo tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Mire que sí está literalmente el bautismo en el nombre de Jesús. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Segunda pregunta, Diego Sig, por favor. Adelante. Escuche bien mi pregunta, señor Cerrato. Es sí y no, es cerrado. ¿Tiene usted un solo texto donde Cristo haya dicho, yo soy el único Dios Padre? Repito la pregunta. ¿Tiene usted un solo texto que Cristo haya dicho, yo soy el único Dios Padre? Sí, no, ¿por qué? Adelante, Alex. ¿Tienes ese texto, sí o no? Adelante. La respuesta es no, no dice Jesús en ninguna parte, yo soy el único Dios Padre. Mire, no lo dice, ¿sí? Pero cierra el micrófono. Yo creo que sería que ustedes cerraran los micrófonos, muchachos. ¿Sí o no? No lo dice. Tampoco, señor Diego, sí, el Padre dice, yo soy el único Dios, el Padre. Entonces, ¿cómo usted sabe que el único Dios, el Padre, es el Padre? Me apelo a eso. El Padre no dice, yo soy el único Dios, el Padre. Nunca dice así. Pero sabe una cosa, que usted mismo ha argumentado, usted argumentó que la Biblia pechita decía que Jesucristo es el único Dios. Usted mismo lo argumentó. Usted mismo acaba de confesar 2 veces que Jesucristo es el Padre. A mi pregunta, lo acaba de confesar 2 veces. Y si para usted Jesucristo es el único Dios y es el Padre, pues ¿qué más necesitamos, Diego Cid? Si Jesucristo es el único Dios, el Padre. Ahora, al igual que como para el Padre, nunca Él dijo, yo soy el único Dios, el Padre. No lo dice. No lo dice, yo soy el único Dios, el Padre. Tampoco, y se conoce porque es el único Dios, el Padre, porque otros se lo dijeron. Isaías, por ejemplo, le dijo que Él era el único Dios y que era el Padre. El salmista dijo que era el único Dios y que es el Padre. También los apóstoles demostraron que Jesús es el único Dios. Usted lo leyó, la pechita, y en el texto griego. Sí, lo leyó, literalmente lo leyó. Y también lo leímos en 1 Timoteo 1:15 al 17, donde Pablo exalta a Jesucristo como el único Dios, ¿no? También lo exalta allí como el único Dios. Y también lo exalta como Padre. Santiago dice que Él es el Padre. Dice Santiago, con ella bendecimos al Señor y Padre. Texto griego, Biblia de las Américas, el Señor es Jesucristo. Entonces, si es el único Dios y si es el Padre, Jesucristo mismo, según Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante, Jesús dice que Él es el Padre de familia. Entonces, ¿es el único Dios? Sí, la Biblia lo dice. Y Él mismo se llama Padre, el Padre se llama el mismo Padre. Y Jesús mismo se llama a Él Padre. O dígame que no se llama el Padre de familia. Dígame que no. ¿Ah? Y los otros lo llaman el único Dios y lo llaman Padre y el Padre. ¿Cómo le parece, señor Diego? Sí. Y usted mismo lo dijo, usted mismo dijo que Jesucristo sí era el Padre. Yo creo que sus coterráneos deben estar muy, pero muy ofendidos con usted al ver que usted está confesando que Jesús es el Padre y que es el único Dios. ¿Ah? Ahora, yo le pido, ¿dónde dice la Biblia Hijo Eterno? ¿Dónde dice que Jesús dijo, yo soy el Hijo Eterno? ¿Dónde dijo Jesús eso? ¿Dónde dijo Jesús, yo soy el Dios Hijo? ¿Dónde dijo Jesús eso, señor Diego? Sí. Yo soy la segunda persona de la Trinidad. ¿Dónde dijo eso? Si ese es su argumento, ¿dónde dijo Jesús eso? ¿Dónde Jesús dijo, por ejemplo, yo soy el Dios Hijo, el Todopoderoso? Como usted lo cree. ¿Dónde lo dijo? Yo creo que no lo dice, ¿sí o no? Gracias, Alex. Diego, sí, 3 minutos para tu refutación. Adelante. Gracias. Comienzo. ¿Se dan cuenta? No pudo probar todo el debate. Él pasó diciendo que Jesús es el único Dios Padre
Y cuando le hice la pregunta, tiene un pasaje donde Cristo haya dicho yo soy el único Dios Padre, no lo pudo probar. Por eso cada versículo de la Biblia tenemos que estudiarlo, saborearlo. Por ejemplo, cuando vamos a el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí están los textos explícitos que el apóstol Pablo se dirige al Dios Padre y luego se dirige a Cristo nuestro Señor. Él no pudo probar y, como siempre, ¿no? Él trata de agregar palabras en mi boca. Dije yo, el Hijo Eterno. ¿Usé yo esa palabra Hijo Eterno? No. ¿Utilicé yo la palabra la segunda persona de la Trinidad? ¿En qué momento, señor Alex, en todo este debate he dicho yo esas palabras? Recuerde que está debatiendo con Diego. Diego, sí, ok. No el que abraza la Trinidad católica. Aquellos que abrazan la Trinidad católica, sí, soñé hace rato, pero creo que está debatiendo con la persona equivocada. Los que abrazan la Trinidad católica, con ellos sí, ellos sí le van a mencionar todo eso, que el Hijo Eterno, que la segunda persona de la Trinidad y todas esas cosas. Con ellos sí, pero recuerde que está debatiendo con Diego. Y céntrese en lo que ha salido de mi boca, lo que ha salido de mis labios, lo que yo afirmo. Porque aquí está, mire, aquí están los pasajes. Lucas 1:30, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús. Este será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Bueno, dicho sea de paso, porque tengo otras preguntas, pero usted me preguntó, bueno, quiero aclarar mejor lo que se dijo. Yo nunca dije que para creer en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo había que salirse de la Biblia. No, yo solo le jugué su juego. Le jugué porque usted mencionó un concilio de no sé qué. De hecho, ni siquiera me sé los concilios, para que sepa. Ni siquiera me sé los concilios porque yo no abrazo los concilios. Yo soy pura Biblia, señor hace rato, pura Biblia. En este debate le he dado pura Biblia. Yo le dije, bueno, usted dice que la Trinidad que yo creo, eso se definió en un concilio. Y yo le dije, bueno, lo que usted cree fue con Sabelio. Gracias. Gracias, Diego. Sí. Adelante, Alex Cerrato, con tu tercera y última pregunta. Formula tu Vale, mi pregunta. tercera y última pregunta, señor Diego, sí va a lo que dice 2 Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Usted nos dijo allí que ahí hay una distinción entre Jesús, Dios y el Espíritu Santo, que allí está la distinción de las personas. Dijo usted, ese Dios es distinto a Jesús y es distinto al Espíritu Santo. Con eso creo entender que ese Dios es el Padre, no es Jesús, no es el Espíritu Santo que aparece allí. Mi pregunta es, Juan 20:28 se nos dice que ese Jesús es Dios. Mi pregunta es, el Dios que es Jesús, ¿es el mismo Dios, la misma persona Dios, que usted dice del cual hay distinción entre Jesús, la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios? ¿Es ese mismo Dios el cual usted dice que es el Padre de 2 Corintios 13:14? ¿O es otro Dios? ¿Sí es el mismo Dios o no es el mismo Dios? Usted dijo que entre los dos había distinción. ¿Ese Jesús es el mismo Dios de 2 Corintios 13:14 que dice el amor de Dios? ¿O es otro Dios? ¿Sí es el mismo Dios? No es el mismo Dios. Adelante, predicador Diego. Por supuesto que es el mismo Dios, señor Alex. Dios mío, sus tres preguntas los echó a la basura, obviamente. No sé si Alex Cerrato no prestó atención a mi argumentación. Con todo respeto lo digo, porque yo la verdad hago mis debates con mucho respeto. No me gusta faltarle el respeto a las personas. Yo no sé si Alex Cerrato o soy yo el que no me doy a entender. Seré yo y tendré que pulir ese lado. ¿Soy yo el que no me doy a entender o qué está pasando? Señor Cerrato,
Le di en mi argumentación Génesis 17:1, Dios Todopoderoso, pero este Dios Todopoderoso tiene un hijo y se llama Jesús, y eso es innegable. Yo no sé cómo va a hacer usted con eso, cómo duerme usted. La Biblia dice que tiene un hijo que se llama Jesús, y en toda la Biblia se menciona, y los apóstoles lo mencionan, al Dios y Padre y a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero también se le da los atributos de Dios poderoso. ¿Por qué es sencillo? Porque salió del Padre, muy sencillo. Porque Él es el Hijo de Dios, sencillo, por eso tiene esos atributos. En mi tercera pregunta va a ver que, yo sé que va a seguir en su creencia, pero en mis preguntas han sido muy claves. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Pero ya le enseñé en mi argumentación. ¿De dónde procede el Espíritu? Procede del Padre. ¿De dónde salió Jesús? Salió del Padre. Yo no sé qué parte no está entendiendo en este debate, señor Cerrato. No sé qué parte no le está quedando claro. Esa es la respuesta, muy sencillo. Adelante. Gracias, predicador Diego. Sí, 3 minutos, Alex Cerrato, para refutar esa respuesta. Adelante. Gracias, señor. Bueno, señor Diego, sí, mire, es que usted dice que entre los tres allí hay distinción, segunda de Corintios 13:14, que uno es Jesús, otro es Dios y otro es el Espíritu Santo. Usted dijo que eran distintos, dijo usted. Mi pregunta es, ¿ese Dios de segunda de Corintios 13:14 es el mismo Jesucristo o es otro? Dado que usted dijo que habían distinción de personas y usted acaba de decir que es el mismo. Es decir, vuelve a argumentar, vuelve a decir que Jesús es el Padre. ¿Cómo es posible que haya distinción y sea el mismo? Ahora, usted dice porque salió de Dios. ¿Cómo salió de Dios? Es decir, que hay un Dios todopoderoso que salió de Dios todopoderoso. Hay un Hijo de Dios que salió del Dios todopoderoso. ¿Cómo usted concilia eso con la Escritura, señor? Es decir, usted tiene aquí un muñequito que sale de otro. Wow, así es que ustedes ven la Escritura. ¿Por qué no le da el contexto bíblico? Usted tiene un Dios todopoderoso que sale de otro Dios todopoderoso, pero que no es, el Dios todopoderoso es el mismo Padre, el Dios todopoderoso que es Jesús es el mismo Padre, usted mismo lo dijo. Yo no le pregunté si eran atributos, no le pregunté si eran esencias, yo le pregunté si es el mismo Dios todopoderoso, el Padre, y usted dijo que sí. A la segunda pregunta, si Jesús, el Dios al cual Tomás le dice Señor mío y Dios mío, es el mismo Dios, el Padre, ese único Dios, el Padre, usted dijo que sí. Yo no le pregunté si salió o no salió, le pregunté si era el mismo Dios el Padre, usted dijo que sí. A mi tercera pregunta, que si ese Dios de 2 Corintios 13:14, que es el Padre, es el mismo Jesucristo, usted dijo que sí. Ese era el debate el día de hoy, de demostrar que Jesucristo era el Dios, el único Dios, el Padre. Y usted ha demostrado que Jesucristo es el único Dios, el Padre. 3 preguntas, 3 veces ha ratificado que Jesucristo es el único Dios, el Padre. La gente... Los que tiene usted como espectador y los que tengo yo, todos han escuchado lo mismo. En el canal de YouTube que estoy transmitiendo, todos han escuchado lo mismo. Que usted ha dicho que Jesucristo es el único Dios, el Padre. Pero después lo separa. No, es que son de la misma esencia. Es que son de lo mismo que salió del Padre. ¿Cómo puede ser el mismo Dios, el Padre, y después salir del Padre? O sea, Dios el Padre salió del Padre. Tremendo. Usted tendrá que un día... tendrá que explicarnos cómo es que Dios sale de Dios, cómo es que el Dios Todopoderoso sale del Dios Todopoderoso, siendo el mismo Dios Todopoderoso, para no caer en el politeísmo. Eso es lo que usted ha hecho. Para no caer en el politeísmo, ha dicho que Jesucristo es el único Dios, es el Padre, para no caer en el politeísmo. Pero después tiene que decir, no, pero es que salió del Padre, es que procedía del Padre, salió. No, usted acabó de argumentar en las 3 preguntas que Jesucristo es el Dios, el Padre. Pero ya para quedar bien con la gente que cree en su doctrina, no. Es que yo creo que es el Padre porque salió del Padre. ¿Ah? No, de verdad, muchachos. De verdad. Gracias, Alex Cerrato. Esa fue tu última pregunta. Tercera y última pregunta, Diego, sí, adelante. Escuche mi última pregunta, señor Cerrato. En Mateo capítulo 12, versículo 32, la blasfemia para el Hijo
y la blasfemia para el Espíritu Santo es lo mismo, sí, no, ¿por qué? Pregunto. La pregunta es esta. La consecuencia de la blasfemia contra el Hijo y la blasfemia contra el Espíritu Santo es la misma, sí, no, ¿por qué? Repito, la consecuencia de la blasfemia contra el Hijo y contra el Espíritu Santo es lo mismo, sí, no, ¿por qué? Lo escucho. Adelante, Alex. Sí o no y No, argumenta. no es lo mismo, no es lo mismo. Pero le voy a mostrar algo. Usted, señor Diego, sí está muy equivocado porque yo escuché una pregunta que usted le hizo a un hermano. Sí, y usted está muy equivocado creyendo aquí que la blasfemia contra el Espíritu Santo es contra otra persona. Pero resulta que Jesús, la Biblia dice que Él es el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. Y dice Pablo, el Señor es el Espíritu. El Señor. Jesús dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús es el Espíritu. Y Jesús, y recuerde que Dios es Espíritu, está hablando de Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Y Jesús aquí de una manera implícita demuestra que Él es el Espíritu. Dice, entonces fue traído al endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esta escritura, Jesús hizo esto cumpliendo lo que dice Isaías 35, 4, donde dice, desearos de corazón apocado y forzado, no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Y cuando viniera, entonces los ojos de los ciegos verían, el oído del sordo escucharía. Jesús dijo esto, habló esto o hizo esto, cumpliendo lo que dice, demostrando que Él es el de Isaías 35, que daría el ojo, la vista al ciego y el oído al sordo. Dice acá, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Quién es el que conoce el pensamiento y el corazón? Yahvé o Jehová. Eso está en Jeremías capítulo 11, verso 20, que es el que conoce los pensamientos, es el que conoce el corazón. Por eso dice, Jesús conociendo los pensamientos de ellos. Él es el Dios, el único Dios. Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él, ese Jehová. Por eso Él hacía las obras. ¿Por qué? ¿Cuál es la blasfemia? Decir que las obras que Él hacía eran por mano de Satanás, no eran por mano de Satanás, sino que Él siendo Dios, el único Dios, el Dios que es espíritu hecho hombre, hacía las obras. ¿Cuáles obras? Hacía al ciego ver, hacía al mudo escuchar, paraba la gente paralítica, los paraba, ¿ya? Y conocía los pensamientos de ellos, ¿no? Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién es el rey que vendría? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará, él mismo que hablaba estaría presente. Y Jehová es el Padre, ese Dios que es espíritu. Por eso dice Pablo, al único y sabio Dios, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Al único y sabio Dios. No es otro Señor, Él es el Espíritu eterno que fue manifestado en carne. Si yo por el Espíritu de Dios yo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y su nombre, Yahvé, Yeshua, significa Jehová es el Salvador, Jehová es nuestro Salvador, Él es el Espíritu eterno. Por eso, blasfemar y decir que Jesucristo era que echaba fuera a los demonios por el espíritu de Belzebú, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si tú no la crees que Él es el único Dios, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Él es el Espíritu eterno. La blasfemia que tú dices que Jesús es otro Dios, la tienes tú. Gracias, Alex. 3 minutos, 4 segundos. Adelante, Diego. 3 minutos para la refutación. Adelante. Gracias. Señor Alex, cuando yo debato, la próxima vez que debata conmigo, si usted mira que yo me puse la gorra, eso quiere decir que usted no está refutando nada y en mis preguntas está quedando sepultado. Esa es la señal. En todos mis debates, mi gente ya sabe que cuando yo me pongo la gorra es porque están quedando terriblemente refutados. ¿Se dan cuenta cómo son los unitarios? Tienen que hacer maromas para negar el texto. Tienen que hacer maromas para torcer el texto. El señor Cerrato reconoció que la consecuencia de la blasfemia contra el Hijo no es la misma contra el Espíritu Santo, porque dice el texto, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado,
pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Señor Cerrato, aquí somos tres y voy a poner este ejemplo. Si vamos a creer que los tres, Darío, Diego y Cerrato, somos una sola persona, si yo ofendo a Cerrato, eso significa que estoy también ofendiendo a Darío y a Diego. Pero si esto no fuera así, entonces ¿por qué la blasfemia contra el Hijo tiene perdón? O sea, vamos a separar las personas. Yo ofendo a Darío y la ofensa que le hago a Darío no afecta a Cerrato ni afecta a Diego, solamente afecta a Darío. Si Jesús es el único Dios y es el mismo Espíritu Santo, entonces el que blasfeme contra el Hijo, por consecuencia también está blasfemando al Espíritu Santo, y no debería de haber perdón también para el que hable contra el Hijo. Pero ¿por qué hay perdón al que hable contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no hay? Mire cómo usted tuerce la Escritura. Usted es el blasfemo porque no cree en el único Dios Jesús. ¿Dice eso el pasaje, señor Cerrato? Dice el pasaje que el que no cree que Jesús es el único Dios Padre es el blasfemo y no tiene perdón. No dice eso el pasaje. Usted está haciendo una eisegesis. Usted está inyectando al pasaje lo que no dice. Lo que dice el pasaje: todo aquel que atribuye una obra que el Espíritu Santo ha hecho y lo atribuye a los demonios, eso es la blasfemia. Pero usted acá, con tal de salir victorioso en este debate, tiene que hacer maromas. Se fue a Estados Unidos, se fue a Italia, se fue a Argentina y no se centró en el versículo. Quedó terriblemente refutado en mis tres preguntas. Gracias. Ok, gracias. Excelente tiempo, evangelista Diego. Bueno, ahí terminó el debate. Saquen sus conclusiones todos los que vieron. No me gusta argumentar más. Solo si gracias a los que se comportaron con respeto, y los que fueron silenciados, pues fue por algo en diferentes lives. Un minuto para despedirnos. Hermano Diego, ¿que hay quién? Un minuto. Alex, un minuto, Diego. Que terminen Alex, con él fue el que empezó. Señor Diego, ¿usted va a argumentar o se va a despedir nomás? No, solo despedir nada más. Dale, dale. Despide Alex y después nos despide Diego. Adelante. Dale, Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima, muchas gracias. Dios les guarde. Gracias a todos, bendiciones. Señor Cerrato, muchas gracias. Así me gustan los debates, atacar el argumento, no a la persona. Gracias, Cerrato, que Dios lo bendiga. Un abrazo. Dale, hasta luego. Muy bien, a ver cómo salgo yo de acá. Hermano Darío, muchas gracias por la moderación. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Bendiga. Bendiciones, hermano Darío. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo. Dale, Dios les bendiga. Denle me gusta y compartan, por favor. Lleven los libros de la Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro de la unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Tratado de unicidad y escatología 1. Pueden llamar para pedir los libros, los que están en Colombia, 318-436-0745. Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Ustedes pueden haber observado, mis hermanos, que el debate era: Jesús es el único Dios, el Padre, o hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El señor Diego Cid, sencillo, las tres preguntas, que si Jesús era el mismo Dios, el Padre, él dijo que sí. Señores trinitarios, ¿Jesucristo es el mismo Dios, el Padre? Si yo perdí, bien, yo perdí, por mí no hay problema. ¿Saben qué? Yo perdí, listo, pero es que Diego sí confesó que Jesucristo es el Dios, el Padre. Y ese era el debate. Ese era el debate. Entonces díganme ustedes, si yo perdí o Diego sí se equivocó al decir que Jesucristo era el único Dios, el Padre.